Buenos días. ¿Cuál es su análisis de estos nombramientos polémicos del presidente, que son algunos exgobernadores, entre ellos la exgobernadora Claudia Pavlovich, doctor? Bueno, sí, hay de todo, hay diplomáticos, hay ideólogos de la 4T, pero en relación con Claudia Pavlovich, pues yo creo que es un premio. No sé, por lo menos desde acá ustedes tienen más información, saben más, pero por lo menos desde acá y de lo que algunos amigos de Sonora me decían, pues en realidad la elección iba a ser más competida. En realidad el candidato priista, pues como que tenía más probabilidades de lo que sacó. Bueno, muy conocido, había hecho un buen gobierno. Entonces la impresión que nos dejó a varios es que Pavlovich pues simplemente se rindió y le di, igual que pasó en otros estados, ¿no? En Sinaloa, etcétera, se rindió frente a López Obrador, un acuerdo ahí para, pues por un lado para buscar impunidad, por ejemplo, ¿no? Que también luego muy frecuentemente los gobernadores tienen por ahí cosas que les pueden sacar. Y también al ver que le podían dar un premio al exgobernador de Sinaloa, mandarlo a España como embajador, a mí me pareció que el trato que le dio López Obrador a Pavlovich era muy bueno, ¿no? Muy amable, muy, se me hizo un poco raro, ¿no? Pero ahora pues ya estamos viendo, ¿no? Que también va a tener premio. Entonces yo creo que lo que sucedió en varios de los estados priistas, y podemos seguirlo viendo quizá este año, o el que viene, es que muchos de ellos pues ya no ven en el PRI mucho futuro, de hecho ya hicieron sus propias carreras y mejor pactan ya con López Obrador para estar en buenos términos, para que les dé algo a veces, como ahora, o por lo menos no los vaya a molestar. Y eso facilita o ha facilitado el triunfo de Morena en varios de los estados. No digo que eso haya ocurrido en todos los estados, pero ya con este nombramiento me parece que hay motivos para pensar que en Sonora también hubo una especie de acuerdo, una especie de rendición por parte de la gobernadora. Así se ve entonces, rendición, acuerdo, pacto, como lo está viendo también la oposición, es decir, es la información que tiene. Sí, así es. Bueno, es no tanto información, porque no es que me lo hayan dicho así, es una inferencia a partir de lo que ha pasado ahí y de cómo con la ventaja con la que ganó Durazo, por ejemplo, cuando se esperaba que iba a ser, incluso las encuestas sacaban que iba a ser mucho más cerrado, y de repente un triunfo amplio de Durazo, pues sí, sí se veía sospechoso. Es común esto, doctor, es decir, lo hemos visto otras veces, es una especie de de ajedrecismo político que hacen los gobernadores, el mismo presidente, en otras épocas, por ejemplo, para hacer un paralelismo. Pues en la época del PRI no se necesitaban ni hacer acuerdos, ya todo estaba planeado. Y con el PRI y el PAN, digo, cuando ya empezó a haber alternancia, pues por lo menos yo no recuerdo claramente que los gobernadores de oposición se rindieran así al presidente en turno. Quizás si revisamos algunos casos por ahí salga algo, pero yo no lo recuerdo. Es decir, el PRI recuperaba algunos estados que había perdido, por ejemplo Chihuahua y eso, pero no era tanto resultado de un acuerdo por debajo de la mesa, sino simplemente no les gustaba cómo había gobernado, el caso de Francisco Barrio, y el PRI recuperaba terreno, pero no necesariamente como producto de acuerdos, que sí estamos viendo en este caso, por lo menos me parece que más claramente en Sinaloa y en Sonora. Eh, Quizás San Luis Potosí, por ejemplo, en fin, algunos estados por ahí. Sinaloa y Sonora. Y además, los cónsules, ¿qué papel en la política mexicana tienen? ¿Influyen, doctor? Es decir, ¿o son más esos nombramientos que son como refugio político, como premios políticos en la historia de la política o del país? ¿Cómo se ven? Sí, pueden ser premios menores, dependiendo de quién se trate, le das una embajada o le das un consulado, pero también hay consulados mucho más importantes que otros. Pero bueno, el papel de los cónsules es estar tratando los asuntos de los mexicanos que viven ahí en la región. Básicamente, pues no tienen tanta influencia en la formulación de la política, por ejemplo. Los embajadores un poco más, pero los cónsules pues es un trabajo más, digamos, rutinario,
pero también se puede ver como premio, porque si te mandan a Barcelona, si te mandan a algunas ciudades importantes por ahí, pues sí se puede ver como un premio. Esa es entonces la función. Conclusión, doctor. En conclusión, que yo sí creo que hubo pacto entre gobernadores priistas, que por cierto, se hablaba de eso desde antes. Muchos pensábamos, decir, a ver, varios gobernadores priistas van a terminar rindiendo la plaza, porque ya no ven nada en el PRI, y en cambio que van a quedar bien, van a querer quedar bien posicionados con el nuevo gobierno, con la fuerza que tiene. Entonces eso ya como que se adivinaba y se confirmó en estos casos, por lo menos en estos casos. Ahí está la información. Doctor, como siempre, muchas gracias y estamos en contacto. Buenos días. Buenos días, hasta luego. Corte, volvemos con el dirigente del PAN en Sonora, Gildardo Rial. El presidente ya habló, ¿verdad? Me tienen por ahí la respuesta del presidente, por favor, para reproducirla. Ahorita voy a hablar con Bulmaro Pacheco, que fue también el cónsul en Miami, Bulmaro, Humberto Robles Pompa como o aspirantes a dirigir el PRI. Voy a hablar con Ricardo Burs como ex candidato. Buscamos a Ernesto Gándara, no hubo respuesta ni para emitir una postura. Vamos a hablar con Óscar Cerrato también al respecto. Pati Godoy, que vivió en Barcelona y sabe un poco ahí de lo que significa, lo que simboliza el consulado en España y más.